Bien, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por poder adorarle, alabarle en este día, por poner nuestras necesidades y nuestras ofrendas delante de Dios. Dios tenga misericordia en este día y esta bendita palabra nos ayude, nos llene de su presencia, también abra nuestro entendimiento y sea, como dice la palabra de Dios, la cual es lumbrera nuestro camino. La palabra de Dios tiene la particularidad de alumbrar nuestro camino, que hoy el Señor alumbre nuestro camino con esta palabra para poder encontrar siempre el camino justo y correcto. Vamos a ir a la lectura que dice así la palabra del Señor. Versículo 1, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogases a mi señor, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, levantando consigo 10 talentos de plata y 6000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Con sinceridad ahora, y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaran ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces decidió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas,
porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdona Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyase sobre mi brazo, y yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le instó y ató 2 talentos de plata en sus bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que los llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante del leproso blanco como la nieve. Vamos ahora por esta palabra, que Dios traiga entendimiento, que podamos aplicar esta palabra a nuestra vida y que su Espíritu Santo nos ayude a poder caminar en esta gloriosa palabra que en este día Dios ha puesto delante de nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, delante de tu presencia en este día para darte gracias por la vida. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias porque en este día tu palabra está delante de nosotros. Bendito y gran Dios, que en el nombre de Jesús perdone nuestros pecados, limpies nuestro corazón, nuestra mente, nos despoje, Señor, de toda carga, de toda preocupación, de todo lo que hoy se pueda interponer entre tu palabra y nosotros. Que en este día esta palabra sea un tesoro en nuestro corazón y podamos caminar en ella y podamos hablarles a otros acerca de estas verdades que en este día tú revelarás a nuestro corazón. Bendito y gran Dios, danos la oportunidad, Padre, de poder vivir a cuenta contigo. Danos la oportunidad, Señor, de tomarnos fuertes de tu mano cuando, Señor, cada mañana nos despiertes y derrames tus ricas misericordias, las cuales se hacen nuevas cada mañana, porque así dice tu palabra, que tu pueblo recibe cada mañana nuevas misericordias. Bendito y gran Dios, ayúdanos a caminar en tus caminos, danos la oportunidad de vencer cada día, Señor, al pecado. Danos la oportunidad, Señor, que cada día podamos entender y comprender tus mandamientos y poder cumplirlos y caminar, Señor, a cuenta contigo. Bendito y gran Dios, que en este tiempo, Señor, tus palabras sean las que nos guíen. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este día. Una vez más, qué bueno es poder agradecerle a Dios por el día de vida. Cuando vivíamos lejos de Dios, vivíamos por nuestra cuenta y caminábamos por nuestra cuenta y planificamos
sin pensar, sin tener noción de que había un Dios que nos había dado la vida, que nos había puesto en esta tierra y que cada día Él permitía que nosotros sigamos adelante. Hoy, conociéndolo al Señor, ¿cómo no agradecerle el día de vida? ¿Y cuántas veces podemos agradecerle? Muchas veces. Por todas las veces que no le agradecimos al Señor cuando vivíamos lejos de Él. Cuando caminábamos pensando que caminábamos por nuestras fuerzas. Hoy sabemos que estamos en esta tierra hasta que Dios quiera. Hoy caminamos en esta tierra porque creemos que Dios ha tenido misericordia por nosotros. Por eso le decimos al Señor, gracias Señor por este gran día que tú nos das. Y gracias mi Dios por también esta palabra que hoy tiene el propósito de alumbrar nuestro camino. Que esta palabra que en este día leemos pueda hacernos reflexionar al respecto, primeramente, de la misericordia de Dios, la obediencia a Dios y también poder alejarnos de toda avaricia, de toda desobediencia que trae consecuencias. Hoy la palabra de Dios nos habla de Naamán, un sirio, un general que tenía una condición, estaba enfermo, lleno de lepra. La lepra que él tenía eran manchas blancas en la piel y tenía manchas blancas por todo su cuerpo y también seguramente habrá tenido llagas. Era una enfermedad tremenda que si no fuera por su condición, él estaría aislado y viviendo en la pobreza extrema, porque así se trataba un leproso en aquella época. Se lo trataba de esa manera porque si te contagiaba la lepra no había cómo estar sanándola. No había, no había tantas medicinas como en este tiempo. Entonces vemos a este hombre padecer en esta enfermedad. Pero dice que este hombre tenía a su esposa que a la su vez tenía una criada que habían tomado como cautiva cuando invadieron Israel y la tenían como una sirvienta en la casa. Esta mujer, sierva de Dios, en su humildad y en su buen sentimiento hacia aquellos que la estaban hoy hospedando en su casa, con un propósito que era que ella les sirviese, no tuvo problema en decirle, si rogasen a mi Dios, Dios los sanará. Hay un profeta, hay alguien que habla por Dios. Si le pidieran tan solamente a Él los sanará. ¿Cómo nos enseña de primera instancia ya a no ser egoístas, a no tener en cuenta que nosotros no tenemos el poder de estar soltando ciertas bendiciones? Las bendiciones las tiene Dios. Y si nosotros somos de bendición a alguien, es porque somos instrumentos en la mano de Dios, pero no porque emane de nosotros ese poder para bendecir a otros. Esta mujer pudo bien haberse guardado esta información, pero como ella sabe que es Dios el que sana, busquen al profeta, busquen a este varón de Dios y pídanle que él los va a sanar, si está en la voluntad de Dios, porque siempre será así, siempre es la voluntad de Dios, es la que sana, es la que restaura, siempre. Los hombres tan solo somos instrumentos en las manos del Señor. Dice que este sirio acepta el consejo, habla con su señor a su vez envía una carta al rey de Israel, el cual se enoja mucho cuando pide que le reciba a su general para que lo sane. Pero Eliseo escuchó eso y le dijo, deja que venga, que le voy a mostrar que hay profeta en la tierra de Israel. Y así fue, ¿no? Naamán llegó a la casa de Eliseo para que lo curase. Y es sorprendente, ¿no? Porque el profeta ni siquiera salió a recibirle, sino que le mandó un mensajero y le dio las instrucciones correspondientes para que él fuera al Jordán, se zambulliera 7 veces y desde ahí en más él podría ser sano. Él se sorprendió porque dijo, yo esperaba que él saliera, elevara su voz
hiciera un gran espectáculo, pusiera las manos sobre mí, invocara a Jehová y la lepra en ese momento se vaya automáticamente. ¿Cómo es el pensamiento del hombre, no? ¿Cómo quiere ver el hombre cosas formidables? ¿Cómo quiere ver un espectáculo el hombre? Y no siempre Dios obra de esa manera. No siempre Dios se glorificará de esa manera. Muchas veces el hombre tiene expectativas acerca de lo divino que no concuerdan con la voluntad de Dios. Acá Dios le envía a hacer algo en particular. No era que el río Jordán tenía eh, algunas cuestiones curativas. No, era un río nada más. No había en ese lugar aguas milagrosas, sino que la obediencia, sino el hacer lo que Dios le estaba enviando a hacer, era la razón por la cual Dios iba a derramar su milagro en él. Y así pasa en este tiempo. Así en este tiempo, muchos se privan del milagro de Dios porque quizás están esperando cosas formidables, están esperando quizás sentir un fuego en todo su cuerpo, quizás te están esperando a un tipo de sacudón en su cuerpo, quizás está esperando tener alguna visión o está esperando algo espectacular, algo sorprendente. Y quizás no es lo que Dios quiere para tu vida o para mi vida. Quizás tan solamente Dios está esperando que seamos obedientes a lo que Él nos envió a hacer. Muchos se privan del milagro de Dios. ¿Por qué? Porque no son obedientes a Dios, no son obedientes a la palabra del Señor. Muchos de nosotros nos hemos perdido muchas bendiciones. Quizás por esperar cosas sorprendentes, cosas que quizás le pasaron a otros, cosas que por ahí otros testificaron y esperamos algo parecido. Yo creo que el sirio Naamán dijo estas cosas porque alguien le habrá comentado acerca de algunos milagros que recibieron. Quizás muchos le testificaron, sí, me puso las manos y yo sané. Y quizás el sirio estaba esperando algo parecido. Como en este tiempo la gente espera quizás que le pasen cosas similares de aquellos testimonios que he escuchado. Pero no es para todos igual. Para muchos, primero la obediencia y luego el milagro. El milagro no está en el poder de nosotros para darlo. Hay gente que sana y gente que no sana. Hay gente que recibe milagros y gente que no los recibe. Puede ser por la voluntad de Dios o puede ser como en este caso. ¿Qué hubiera pasado si el sirio se hubiera vuelto a su hogar decepcionado por lo que había pasado? Él no hubiera recibido ningún milagro, pero él lo recibe porque sus sirvientes le dicen, Señor, no te pidió nada difícil, tan solo tiene que zambullirte 7 veces, no es nada difícil, hacelo, porque él no lo quería hacer, él ya estaba decepcionado. Dijo, ¿acaso no hay ríos mejores de donde yo vengo? Esta agua, ¿qué me va a sanar? Que no era el agua, era la obediencia, la cual le iba a permitir a él recibir el milagro. Si él se hubiera ido, no hubiera recibido ningún milagro, aunque el milagro ya estaba para él. Así muchos en este tiempo tienen un milagro, tienen una bendición de parte de Dios, pero como no hay obediencia, porque Dios habla a nuestra vida de maneras diferentes, cada uno de nosotros conocemos qué Dios nos está pidiendo, qué Dios nos ha pedido. Todos sabemos bien, porque Dios es un Dios que trata personalmente con nosotros. Dios espera algo de nosotros. Dios nos pidió que hiciéramos algo. Eso lo sabemos nosotros. Si no lo hacemos, muchas bendiciones quedarán en el camino por no ser obedientes a Dios.
La palabra de Dios en este segundo punto nos enseña que debemos ser sensibles y obedientes a Dios, que debemos estar creyendo en el poder de Dios, porque a veces creemos más en el poder de los hombres que el de Dios. A veces esperamos cosas espectaculares y la verdad que Dios espera solamente obediencia. No quiere sacrificio del Señor, quiere obediencia. Más que sacrificio, obediencia, dice el Señor. No hay nada más que Dios pueda estar esperando de nosotros. Obediencia. Hay almas que no son obedientes a Dios. No tienen en cuenta las palabras santas de Dios. Son complicadas, son estructuradas, no están así. Estamos en una época moderna. Quizás subestimándolo al Señor, creyendo que esta palabra simplemente sirvió para los antiguos cristianos. Esta palabra está diseñada para todos los tiempos. Sus mandamientos son para todos los tiempos. Pero a veces pasamos por alto estas situaciones. Por eso muchos no reciben milagros de Dios. Muchos se quedan en el camino por no obedecer en aquellos que Dios les envió a hacer. El sirio recibe el milagro porque hizo lo que el profeta le dijo. El profeta Eliseo, el que hablaba por boca del Señor, porque él era el vocero de Dios en ese tiempo. Si no hubiera hecho caso, no hubiera recibido jamás el milagro. Tercer punto o tercera enseñanza que nos deja esta porción de la palabra es que cuando el sirio queda sano, cuando él ve que su piel es como la de un niño, se va delante del profeta y ruega que reciba sus ofrendas, todo lo que él había tomado en un principio. Y el profeta le dijo que no era tiempo, mostrándole primeramente que la gracia de Dios, el milagro que Dios le había dado, no tenía precio. La gracia de Dios es gratis, los milagros de Dios son gratis, no hay que pagar nada. Cuando más pongas dinero, más te vas a acercar a tu milagro. Esa es una mentira del diablo. La gracia de Dios no tiene precio. Es un obsequio que Dios quiere darte. El sirio, ¿qué mereció para recibir el milagro de Dios? No mereció absolutamente nada. Era un gentil. No era ni siquiera del pueblo de Israel. A Dios le plació mostrar su poder sobre todos los dioses que tienen los sirios. A él le plació mostrar su gloria. Y la muestra a su gloria porque su pueblo en ese tiempo estaba aborreciéndolo al Señor. En ese tiempo el pueblo del Señor estaba aborreciendo los profetas, los milagros de Dios, los mandamientos, los estaban desechando. Y eso me hace acordar a muchos testimonios de personas que dicen, hace 15, 20 años que pido un milagro, hace un año, 2 años que oro por algo y nada. Y viene alguien que no vino nunca a la iglesia y recibe un milagro. ¿Cómo puede ser? Algunos responden y dicen, no, y es la gracia de Dios, y es la voluntad de Dios. O quizás Dios te está mostrando que por tu desobediencia o incredulidad, otros pueden recibir milagros. Porque es lo que le mostraba Dios a Israel, su pueblo escogido, dándole un milagro a un sirio, a un gentil. En época de Cristo, Cristo aclaró ese milagro que había recibido Naamán. Y él lo dijo en un contexto donde los judíos estaban rechazando una vez más la palabra que venía de lo alto. Rechazaban las palabras de Cristo, que eran las palabras de Dios en la tierra. Una vez más,
Estaba mostrando Cristo que los judíos, los hebreos, estaban desechando al mensajero de Dios, como en esta época. Así en este tiempo, Dios muestra su gloria quizás para otras personas y quizás los que son pueblo de Él, por ser incrédulos, por ser inconstantes, por ser ociosos, no reciben los milagros de Dios. Es un mensaje que Dios nos da en su palabra. Porque cuando uno ve y empieza a leer la palabra, uno inmediatamente ve que el sirio Naamán, un gentil, alguien que no pertenecía al pueblo del Señor, Dios hace un milagro sorprendente en él. El Señor Jesucristo dijo, ¿acaso no había leprosos también en Israel? Y Dios mandó el milagro para el lado de los gentiles, hablando de la incredulidad que ellos tenían, de la obstinación de no hacer la voluntad de Dios. Tercera enseñanza que Dios nos da en este día. Los milagros no se compran, es voluntad de Dios. La salvación es gratuita, es voluntad de Dios. Es un regalo que Dios le place darle a aquellos que pueden humillarse delante de Dios. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Aquel que no le recibe, digo, aquel que no le crea al Señor sus palabras, Dios absolutamente nada le dará. Pero los que creemos en Dios, debemos aprender en este día a alinearnos en sus mandamientos para recibir esos milagros que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. En el versículo 16 dice esto. Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, para mostrarle que el milagro era un regalo de Dios. A Dios le había placido mostrar su poder y su gloria, pero no se aceptó nada a cambio. Es que no se puede comprar lo que Dios puede darnos. No hay precio sobre esta tierra que pueda comprar los milagros de Dios. Y algunos se atreven a predicar que según tu ofrenda va a ser tu milagro. Es importante que nosotros podamos alinearnos en su voluntad, y su voluntad es que cumplamos su palabra, que podamos nosotros alcanzar la gracia y la misericordia de parte de Dios. En Lucas 4:24 dice así, Jesús habla acerca de la incredulidad que tiene el pueblo de Dios muchas veces cuando envía un mensajero. Muchas veces el mismo pueblo de Dios rechaza a los que Dios usa como mensajeros para dar la palabra de Dios. Vamos a leer Lucas 24 y es algo que se repitió en la antigüedad, se repitió en época de Cristo y se seguirá repitiendo. No es de extrañar que el pueblo rechaza a los mensajeros de Dios, porque dice la palabra de Dios que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo siempre estará confundiendo. El diablo obra en el pueblo de Dios. Obra para mal, tentando, confundiendo, mezclando las verdades con mentiras. Es la obra del diablo. Cualquiera que ignore las maquinaciones del diablo caerá en sus mentiras y errará el camino y andará siempre a los tumbos por no escuchar la palabra de Dios.
Dice la palabra del Señor en Lucas 4, 24. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos le fue limpiado, sino Namar el sirio. Cristo hace mención acerca de la incredulidad del pueblo del Señor cuando el mensaje viene de parte de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Cumplan los mandamientos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si me amáis, amáis mis palabras. Amamos a Cristo. Amén, gloria a Dios, es nuestro Señor. Amamos sus palabras, también amamos sus palabras. Pero ahí hay un inconveniente, porque amar es un verbo que requiere nuestra acción. Yo amo a mi esposa, ella ama a su esposo, nos debemos mostrar con acciones que nos amamos, porque puedo decir amo tranquilamente, pero si no tengo acciones, mi amor quedará simplemente en una palabra. Cristo nos dice, me aman a mí, amen mis palabras. Si no, ¿qué amor tenemos por las palabras de Dios? Si no caminamos en esas palabras. La incredulidad muchas veces florece entre el pueblo de Dios, porque las palabras de Dios muchas veces traen la responsabilidad o traen también la reflexión que tenemos que hacer al momento de poner en una balanza las palabras de Dios o las tentaciones del mundo. Las tentaciones del mundo nos atraen, nos llaman todo el tiempo y se interponen en poder hacer la voluntad de Dios. Es una lucha constante que tenemos. Por eso rogamos a Dios que Dios con su Espíritu Santo nos ayude, nos dé de la fuerza que necesitamos para poder hacer la voluntad que Él anhela que nosotros estemos haciendo. Por eso el Señor envía su Espíritu Santo para que nosotros acudamos a Él, pidámosle al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, porque el Espíritu está dispuesto, más la carne no quiere. La carne se resiste. Empezás a leer la Biblia, empezás a bostezar. Empezás a escuchar prédica, empezás a bostezar, te agarra sueño, estás cansado. La carne no quiere, mas el Espíritu está despierto. Los discípulos del Señor los escogió Dios para ser sus apóstoles, sus enviados. Y no pudieron velar con el Señor ni una hora al momento de orar. Por eso el Señor dijo, el espíritu está despierto, más la carne se resiste. Ahora miremos algo que nos propone el mundo. Una película, una serie, un partido, estamos con los ojos abiertos así, atentos. La carne quiere eso, mas las palabras de Dios pesadas vienen a golpear nuestro corazón y nuestra mente. Eso es una evidencia de que Dios existe, de que esto tiene poder. Por eso en este día que podamos aprender lo que Dios quiere para nosotros. Primeramente, entender la gracia de Dios, entender el milagro que Dios dio al sirio Naamán por medio de la obediencia. Primer punto, tenemos que hacer un paréntesis. ¿Qué me ha pedido el Señor? ¿Qué me está pidiendo el Señor? Porque todos necesitamos un milagro, todos necesitamos que Dios nos ayude y Dios tiene el poder para ayudarnos, Dios tiene el poder para hacer el milagro.
Este sirio era un general poderoso, tenía los mejores médicos, las mejores influencias, pero hay cosas que no se pueden lograr con el poder humano y terrenal. Hay cosas que necesitan del milagro de Dios. El sirio Namar, aunque era un hombre respetado y tenía el favor de su señor, no podía sanarse de su lepra. Necesitó el poder divino para sanarlo. Así en este tiempo, muchos necesitan el poder divino y aunque tengan las herramientas y aunque tengan todo a su alcance para poder seguir adelante, no bastará si no interviene Dios. Muchas veces Dios nos ha enviado a hacer algo y como no lo hacemos, no podemos recibir el milagro. Quizás digamos, porque el sirio tuvo una reflexión al respecto del mandato de Dios. Su reflexión fue, pero de donde yo vengo hay un montón de ríos, me puedo zambullir en ese río y listo. Justo acá me tengo que ir a zambullir. Una reflexión, ¿no? Un argumento que él tuvo para no hacer las palabras que Dios le había enviado. Así quizás hoy en día, quizás muchos dicen, pero Dios tiene misericordia. Y Dios, quizás, tiene su tiempo y le buscamos la vuelta. Dios tiene poder para ayudarnos. Dios tiene poder para hacer milagros en nosotros. En muchos, Dios estará esperando que hagan los que Él envió a hacer. Y entonces el milagro se desatará. Vendrá delante de nosotros, pero necesitamos ser obedientes a Dios. Muchos en este tiempo cobran y usan la palabra de Dios para satisfacer sus propias metas o anhelos, como el Giesi, ¿no? El criado de Eliseo, que no tuvo en cuenta lo que Eliseo dijo, que no era tiempo de recibir. ¿Qué le dice Giesi? Él también argumentó en su corazón que, que era necesario recibir esa ofrenda. Y fue y lo alcanzó y le dio una mentira al sirio. Y el sirio le dio más de lo que él le pidió. Y volvió y lo escondió en su casa y se puso delante de Eliseo. Y Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? De ninguna parte. Dice, no fui a ningún lado. ¿Acaso no estaba yo cuando el sirio salió a recibirte? Esta última enseñanza nos enseña que Dios ve absolutamente todo. Él sabe todo de nosotros. Nada le podemos ocultar al Señor. Esta desobediencia a Giesi le costó que la lepra de Naamán se le pegara a él y a su familia por ser avaro, por usar el milagro de Dios para enriquecerse. Hoy en este tiempo muchos usan la palabra de Dios para enriquecerse. Muchos usan la palabra de Dios para un montón de cosas que no tienen que usar. No la obedecen, la usan a la palabra de Dios para justificarse, para justificar sus acciones. La palabra de Dios está para obedecerla, para esforzarse y seguirla, no para usarla para nuestros propósitos. Muchos no quieren ni escuchar la palabra de Dios. Cuando uno se sienta a hablar y usa la palabra de Dios, no, la palabra no, en este momento no. La palabra de Dios tiene el propósito de organizarnos, de ministrarnos. Pero muchos no quieren ni escuchar la palabra de Dios. Que en este día nosotros podamos tomar estas enseñanzas para nosotros. Entender el poder de Dios, entender la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos de gran manera,
porque Dios no es egoísta. Dios quiere bendecirnos. Tenemos que reflexionar y ver en qué tenemos nosotros que estar ajustando nuestro camino en el Señor, porque Dios tiene el poder para llegar donde el hombre no puede llegar. Así que en este día estas palabras puedan animarnos a reflexionar primeramente en sus mandamientos, luego que reflexionemos en el poder de Dios, que podamos entender que quizás Dios nos está manifestando como nosotros esperamos que se manifieste, con cosas espectaculares, sino quizás Dios está esperando manifestarse en medio o en el camino de nuestra obediencia. Que en este día Dios derrame su gracia, su amor y su misericordia y pueda ayudarnos a poder caminar tomados de su mano. Que en este día, como veíamos y meditamos en los salmos, donde hablábamos acerca que en la tierra se encuentran las misericordias de Dios por donde quiera, porque la tierra está llena de las misericordias de Dios, ¿no? El Salmo 33, en uno de los salmos que meditábamos, y es una realidad, toda la tierra está llena de las misericordias de Dios y los milagros que Dios tiene para su pueblo, muchos, pero muchos milagros no llegan por la incredulidad. Y uno puede quizás argumentar, pero no soy incrédulo. Quizás no seamos incrédulos a que Dios existe, no seamos incrédulos acerca de que Cristo entregó su vida por nosotros. Quizás no seamos incrédulos de esas cosas, pero sí somos incrédulos muchas veces a las palabras que Dios nos da como mandamiento. Quizás no tengamos en cuenta los mandamientos de Dios, seamos incrédulos en esa área, quizás pensemos que no hace falta cumplir la palabra de Dios, pero sí hace falta porque si no seremos incrédulos en esa área. En Mateo 18, 13, 58, dice el Señor, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Cuando el Señor predicaba aquí en la tierra, hubo lugares donde se mostró mucha incredulidad y Dios no pudo hacer milagros, no porque no pudiera, sino porque Dios no se manifiesta en la incredulidad, sino se manifiesta en la fe, en la obediencia. Hoy nos enseña eso la palabra de Dios, que podamos atesorarlo en el corazón y podamos ser crédulos de sus mandamientos y no incrédulos de sus mandamientos. Hay quienes no exigen cumplir sus mandamientos. Dios no nos dice que pensemos si consideremos cumplir sus mandamientos, sino el Señor dice que debemos cumplir sus mandamientos. Bendito y gran Dios. Vamos a orar en este día por esta palabra. Mi Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, por bendecirnos, por ayudarnos, por darnos esta bendita palabra, mi Dios, que nos hace reflexionar, que nos permite, Señor, estar meditando en lo que tú nos has enviado a hacer. Bendito y gran Dios, que en el nombre de Jesús en este día, tu mano bendita esté ministrando nuestra mente, nuestro corazón, tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, nos convenza cada día de pecado, de juicio y de justicia, para estar siempre tomados de tu mano. Bendito y gran Dios, que en este día, Señor, tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia y que estas palabras sean un tesoro. Y no nos olvidemos mañana de estas palabras, sino, Señor, que perduren en nuestro corazón, que sean, Señor, un tesoro en nuestras memorias, para que, mi Rey, no nos apartemos de tus dulces palabras. Benditas y gloriosas palabras, las cuales tienen el poder para limpiarnos, para guiarnos y para también, Señor, llenarnos, como dice tu palabra. Bendito y gran Dios. Santo eres, mi Dios, que en este día nos das esta oportunidad. Queremos dejar en tus manos también, Señor,
las cargas, las preocupaciones, el cansancio. Dejamos en tus manos los anhelos, las peticiones, también nuestras debilidades. Señor, ten piedad de nuestras debilidades, de lo que no hacemos delante de ti, deberíamos estar haciéndolo. Hoy, mi Rey, nos rendimos delante de ti, nos humillamos para que tu gran poder en este día nos dé la fuerza para poder estar a cuenta contigo. Danos la oportunidad, Señor, de enmendar todo lo que debemos enmendar, Señor, y que en este día tus ricas misericordias una vez más nos puedan llenar con tu presencia. Gracias, Padre de la Gloria, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das en este día y por todo lo que nos seguirás dando en los días posteriores, porque creemos que tu poder y tu gloria no se apartará hasta el fin de los tiempos, porque así tu palabra lo dice, mi Rey. Nos aferramos a tu mano poderosa en este día para seguir adelante. Gracias, gran Dios, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por este hermoso día. Gracias al Señor por estas palabras. Vamos a saludar a los hermanos y amigos del FEI hasta el próximo sábado, Dios mediante. Y le damos gracias al Señor por estar en este día aquí, a pesar de la